Corría el año 1995. Ahí era donde tenían que decir Me encontraba en las instalaciones del Hotel Jarbors en Holanda, ahí en Utrecht. ¿Cómo se dice? Utrecht. Utrecht. A ver si digo una cosa que no va. En aquel Congreso Mundial. Era sábado de mañana, no sé si alguno de ustedes estuvo allí, quizás recuerda este incidente. Le tocaba abrir la sesión mañanera, matutina, a uno de los vicepresidentes que teníamos en ese tiempo en la Asociación General, el pastor Ralph Thompson. No sé cuántos se acuerdan de él. El pastor Thompson se quedó en silencio mirando a todos los que estábamos allí. Yo nunca había visto tantos adventistas juntos. Era la primera vez que veía tanta gente junta en un lugar. Él se quedó en silencio, así mirando cada rincón. Y después de unos minutos, habrá estado un minuto, dos quizá, abrió la boca para decir ¡hey! Y así como hicieron algunos de ustedes, hicimos nosotros también. Nos sorprendimos, abrimos los ojos grandes. Y él dijo, mire a la persona que está delante suyo. Yo miré. Asiático tiene que ser porque las facciones me decían eso, ¿no? Los ojitos así, medio amarillitos. Mire a la persona que está detrás suyo. Miré. Rubio por todos lados, pero usted lo mire. Blanco. Mire a la persona que está a su derecha. Un amigo mío de Guatemala. Mire a la persona que está a su izquierda. Otro amigo mío peruano. Y el pastor dice, esa persona que usted acaba de ver, aunque no la conozca, aunque no sepa quién es, ese es su hermano. Salúdelo y deséele un feliz sábado. Y yo los invito a hacer lo mismo. Mirar para adelante, para atrás, costado derecho, costado izquierdo. Mire a la persona que está al lado suyo, salúdelo, dele un beso, un abrazo. Y agradézcale a Dios porque estamos juntos aquí celebrando este momento especial en su presencia. Porque hoy es sábado, día del Señor. Feliz sábado, mi buen David. Feliz sábado, Abraham. John Jairo, feliz sábado, papá. Qué lindo verte. Feliz sábados a todos. Como dice el salmista, ¿verdad? Mirad cuán lindo, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor, ¿se acuerdan? Su bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Qué lindo estar juntos. Bueno, ¿ves? Este es un contexto lindo para decirnos feliz sábado. Diferente a cuando estamos en una campaña de evangelismo y llegan personas que no saben qué cosa es eso y decimos feliz sábado un viernes de noche y todos se miran como diciendo, ¿dónde entré? ¿Dónde me metí? ¿Qué está pasando esto? Es muy raro. Pues quiero compartir con ustedes un mensaje particular. Yo lo titulé Los valientes de Jehová. Tiene 3 partes. Y la primera parte me causa una emoción especial. Porque en esta primera parte, como pastor, me pongo totalmente del lado del pastor con el fin de poder reivindicar a mis colegas, a mis compañeros, defenderlos y ayudarlos y mostrarles algunas cosas que a veces uno en la dinámica de la iglesia no suele ver o se dificulta poder ver con facilidad. Mis queridos hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, ustedes que son líderes, ancianos de la iglesia, la mano derecha del pastor, o por lo menos deberían ser la mano derecha del pastor. Y les digo esto porque llevo unos años trabajando en diferentes funciones administrativas, departamentales y demás, pero siempre he tratado de no perder el contacto con la iglesia porque a fin de cuentas mi primer llamado es la de ser pastor de la iglesia.
Cualquier otra función es simplemente circunstancial, porque nosotros somos pastores. Cuando estaba con la revista El Centinela, trabajé 6 años allí, fui pastor voluntario de una iglesia. Quise tener esa iglesia a mi cargo para no perder ese contacto con la iglesia, pues soy pastor. Ahora que estoy trabajando allí en la Unión del Sur como director de los ministerios hispanos, una función administrativa, tengo también una pequeña iglesia a mi cargo. No voy mucho a ella, pero los ayudo, los organizo, trabajo con ellos, les consigo los oradores para las campañas de evangelismo, trazamos los planes juntos, hacemos una planificación a final del año para tener todo el calendario hecho y entregárselo a los hermanos el primer sábado del año. Cada familia se lleva un calendario donde están las fotos de la iglesia, las fotos de ellos, como un almanaque donde están todas las actividades de la iglesia y todo lo que va a venir ese año. Lo hacemos eso en diciembre con ellos. Ahora, el plan es no perder ese contacto con la hermandad. Pero hubo un tiempo que fui solo pastor de iglesia, sin otra función. Y pude entender más profundamente a mis colegas que a veces están cansados, agotados, con poca energía, porque están cargando, mis amados, una mochila muy pesada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Se hizo un estudio a nivel mundial para determinar cuáles son los trabajos más difíciles del mundo. Y le voy a decir qué es lo que salió a relucir. El trabajo más difícil del mundo es la de ser presidente de un país. Tiene lógica, ¿cierto? Ahí tenemos ¿cuántos? Millones de personas con los cuales lidiar, a los cuales hacer felices, si esa fuese la función realmente del presidente. Ministrar en el sentido de los recursos para que todo el mundo pueda equitativamente tener por lo menos lo esencial para vivir. Ser presidente de un país es una de las funciones principales o más difíciles del mundo. Segundo, se determinó que el segundo trabajo más difícil es la de ser presidente de una universidad. Saber escoger a los profesores con los que va a trabajar, las clases, etcétera. No debe ser nada fácil las presiones que deben tener. Tercero, es la de ser director ejecutivo de un hospital. Claro, quizá esa parte se compense un poco el estrés con lo que ganan. Yo no sé cómo sea acá en Europa, pero allá en Norteamérica los que más dinero ganan suelen ser los que están relacionados o asociados a la salud. Es tremendo. Una noche, una internación de una noche le puede costar $20,000, dependiendo del hospital a donde vaya. Así que cuidado cuando vaya a Estados Unidos, no se enferme y lleve un seguro, porque le aseguro que si no tiene seguro, va seguro a salir corriendo. Así que asegúrese de estar asegurado. ¿Y sabe cuál es la cuarta profesión más difícil del mundo, según esta estadística que se hizo a nivel mundial? La de ser pastor de iglesia. La de ser pastor de iglesia. Ser pastor de iglesia no es fácil. Hay que lidiar con un montón de situaciones. Y para que ustedes me acompañen, mire, las presiones que tiene un pastor son tremendas. Primero, tiene la presión de la congregación. Porque la congregación tiene una idea preconcebida de lo que debería ser el pastor. Cuando fui pastor de iglesia, en cierta ocasión, fui pastor en una iglesia cuyo nombre no recuerdo. Lo hago para evitarles el pecado del Facebook, hermano. ¿Usted sabe cuál es el pecado del Facebook? Hoy en día todas las iglesias tienen Facebook. Yo cuento algo que me pasó en tal lugar, usted va a buscar el Facebook de la iglesia, se va a meter allí, va a mirar la foto de los hermanos y va a decir, este tiene cara de lo que dijo el pastor. Entonces, para evitarle el pecado del Facebook, le voy a contar lo que pasó sin decirle dónde, ¿está bien? Pero yo tuve una iglesia una vez donde los ancianos, confabulados todos, dirigidos por uno, porque siempre hay uno que no necesariamente es el primer anciano, puede ser otro de los ancianos que tiene influencia sobre el resto, no necesariamente el primero, para que los primeros no se sientan mal. Tampoco puede ser el segundo. Pero siempre hay uno allí, ¿no? Ese, no. Son malos ustedes, afírmenlo.
Ellos tenían la idea de que la función de ellos como ancianos era hacerle la contraria al pastor. Y si el pastor proponía una cosa, ellos tenían que hacer la resistencia. ¿Por qué? Porque había que resistir al liderazgo. Claro, venían quizá de algunos países donde el pueblo tiene que hacer eso contra los líderes que los oprimen, pero no era mi caso, yo no era tan opresor. Ahora, digo, están las expectativas de la iglesia. La iglesia entiende que uno como pastor tiene que ser y hacer tales cosas. Hay congregaciones que piensan que el pastor, además de predicar, de orientar espiritualmente, de orar, de ayudar en lo que se pueda, de forma social, espiritual y emocional, también tiene que hacer otras funciones más, como la de Uber, porque tiene que ayudar, como la de cocinero, como la de catador de comida. Y usted va a visitar a alguien y tiene que comerse lo que le pone enfrente de la mesa, porque si no se lo come, se ofende la persona y no va más a la iglesia. Entonces usted, con tal de que no se ofenda, mire cómo termina. Y antes visitaba más. Así que no se imagina. Ahora, esa mochila pesa. En otra iglesia habíamos terminado esa planificación que yo les contaba recién que hacemos para organizar todo el calendario del año. Bueno, la hicimos en esa iglesia, en una montaña allí entre la nieve, todo muy lindo. Estuvimos los 3 días allí reunidos, viernes, sábado, domingo. Terminamos la planificación, entrenamiento con las 2 juntas de iglesia. Una junta se fue, la otra también. Dentro del grupo había ido un anciano con su esposa, que fue una de las cocineras que llevamos allí para que nos apoyen, nos ayuden. Esa señora o esa familia vivía a unos 8 minutos de mi casa. Llegamos después de haber sacado todo, haber dejado todo mejor de lo que nos habían dado el lugar que rentamos para estar, porque así tiene que ser. Vamos a un lugar y tenemos que dejarlo mejor que lo encontramos. O sea que cuando terminemos acá, tenemos que ver que todo esté mejor que lo que estuvo cuando llegamos, para que eso hable bien de nosotros y podamos tener siempre la puerta abierta. Entonces hicimos eso allá. Así que salimos de allí como a las 9 de la noche y el lugar tardábamos como 3 horas para llegar a nuestra casa donde vivíamos. Entonces cuando llegamos a casa eran como las 12 de la noche, entre que bajamos las cosas y uno se relaja un poco y si tiene hambre come un poquito y se baña y se prepara para acostarse. Ya eran como la 1 de la mañana cuando nos acostamos. 1:30. A las 6 de la mañana suena mi teléfono celular. Yo lo veo. Y es la hermana cocinera, esposa del anciano, que habían estado ese fin de semana con nosotros. Yo digo, tengo que atender a esta hermana, por más cansado que esté, no la puedo dejar allí. ¿Qué necesidad puede tener para llamarme a las 6 de la mañana? La atiendo rápido, hello, y escucho al otro lado, llanto. Y una voz que me dice, se me muere, pastor, se me muere, ayúdeme, pastor, por favor, se muere. Wow, el pacto fue duro, golpe. ¿Qué le pasó a esta hermana? Y pensé, si me llama ella y no el esposo, entonces el problema lo tiene el esposo. ¿Cómo está David? Es el nombre del esposo. ¿Cómo está David? Él se fue a las 4:30 a trabajar, pastor, porque él entra, acuérdese, a las 5 de la mañana. Uy, cierto. El esposo no está, está ella con los 2 hijos. Se está muriendo alguno de los hijos. Y usted no se atreve a preguntar quién es y qué está pasando realmente. Mientras ella me decía eso y seguía llorando, pastor, ayuden, por favor, se me muere, yo ya me estaba terminando de cambiar, prepararme, listo para salir a verla. Y empiezo por la niña, la mayor. Oye, ¿y cómo está tu nena? Acá está, pastor, al lado mío llorando. Wow, es el niño. No queda otro, es el niño, el chiquitito. Tienen 2 hijos nada más. El esposo no es, ella está ahí, la nena está llorando. Y digo, ¿y cómo está Junior? También está acá al lado mío llorando. Y para todo esto yo ya estaba llegando a la casa. Claro, uno va tardando, deja que ella siga llorando, va respirando y va acelerando para llegar. Digo, 8 minutos más o menos de mi casa. Cuando estoy llegando a la casa, digo, estaciono el carro, le digo, y fulana, ¿quién se está muriendo?
El loro, pastor. Ahora yo era veterinario de aves, mi hermana también. Bajo del carro, toco el... No puedo hacer otra cosa, ya estoy ahí. Vamos. Cuando abro la puerta, me lo entregan en una cajita así, ahí adentro. El lorito me miraba así con un ojo abierto, el otro cerrado. Veo todos los niños que me miran. Ayúdalo, ayúdalo. Y a dónde, 6 de la mañana, ¿dónde llevo a este loro? Le hago CPR ahí, a ver si... 2 horas recorriendo la ciudad buscando a dónde hay un veterinario de aves, porque lo llevé a uno, pero me dice, no, acá perros y gatos, pero loro, no, tiene que llevarlo. Y me dieron una dirección. A las 8 de la mañana, 8 menos 5, estaba yo en el parking esperando, cuando veo que cambian el cartelito que dice open, abierto, me bajo rápido, y cuando voy entrando así, me ven que vengo con el animalito así, y rapidito se empiezan a correr las cosas, parecía como urgencia. Yo ahí cuando llega al hospital, no me trajeron una silla de ruedas para que lo ponga y lo lleve, pero sí vinieron varios ahí a ayudarme. Se lo llevó el médico, yo estaba, ay, qué pasó. A los 10 minutos sale el doctor con un barbijo, no sé, con un bozal de eso puesto así, tapaboca, mascarilla, así, los guantes, y me dice, lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Y yo digo, guau, devuélvamelo porque necesito una prueba. Mira, llego a la casa, encima la hermana cuidaba niños. Cuando voy llegando a la casa, digo, ¿qué hago? Dios mío, con este cosa. Golpeo la puerta así, sale la hermana y dice, pastor, estábamos orando con todos los niños acá, todos los nenes de rodillas, mirándome así. Y yo digo, I'm so sorry. Lo siento mucho. El más chiquitito me pegó en la pierna. ¡Ah! Y salió caminando. Los nenes cambiaron todo el rostro. Me miraron feo. Enemigo de todos los niños ahora. Porque no les salvé el animalito. ¿Pero me va entendiendo? ¿Sí? ¿Me hago entender? Las expectativas que a veces la gente tiene con relación a los pastores. En otra iglesia tenía que llevar al médico a alguien todos los martes a tal hora. Uno quiere ayudar, sí, está bien, y estamos para ayudar. Pero no se olvide que no solamente están las expectativas de la congregación, está la expectativa de la asociación, que dice, nosotros te pusimos allí porque entendíamos que tus características ayudarían a esto. Y ahora tú tienes las expectativas de la congregación por acá, las expectativas de la asociación por acá. Y después tienes las expectativas de la familia, como dijo alguien por allí. Hijos que sienten que la iglesia les robó el papá. Esposas que sienten que la iglesia les consume tiempo especial de sus esposos, de su compañero que debería estar ayudándole a criar los hijos que muchas veces ella tiene que criar sola. ¿Me hago entender? Sí. También, las que son pastoras, exacto. Y están las expectativas personales de uno. Porque uno como pastor también tiene sueños, anhelos, objetivos. Todos cuando empezamos el ministerio soñamos con terminar la obra de Cristo. Los años van pasando y la obra está terminando con nosotros.
Usted vio que existe esto de que están esas famosas, yo no recuerdo si eran zonas verdes o azules, creo que son zonas azules. ¿Ha oído hablar? Sí, las Blue Zone, ¿verdad? ¿Ha oído hablar? Que son los lugares donde la gente vive más años y tiene más salud. Dentro de esas zonas azules está Loma Linda, ¿no? de la iglesia adventista. Y los adventistas tienen eso de que suelen vivir 10 a 15 años más que las otras personas, pero no los pastores. Los pastores suelen vivir de 10 a 15 años menos que la gente normal. Digo, no que seamos anormales los pastores, pero me refiero a la población en general. Y es por todo eso que les estoy diciendo. Entonces, si a eso se le suma la responsabilidad de la misión y vemos la condición del mundo, la mochila nos aplasta. ¿Les cuento un poquito lo que nos pasa a nosotros por allá? ¿Sí? ¿Un poquito de chisme santo? A ustedes son como un amigo que dice, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Dicen que las mujeres son muy buenas para el chisme. Pero les digo una cosa, nosotros los hombres no lo hacemos nada mal. Miren, ¿sabía usted, por ejemplo, que en el mundo hay un suicidio cada 40 segundos? Lo que hace un total de 2.160 suicidios por día, 788.400 suicidios por año. De esa cantidad de suicidios, en nuestro país, allá en Estados Unidos, son el 15%. Y con eso tenemos que lidiar. Y yo le digo una cosa, como decía la hermana hoy, muy lindo su seminario, hermana, la felicito. Es muy necesario, las iglesias tenemos que entender eso, porque realmente tenemos situaciones complicadísimas a veces en la iglesia, a riesgo de incluso que algunas iglesias se cierren. Tenemos que aprender a manejarnos dentro de las reglas. ¿Usted cree que lo que pasa allá afuera no pasa en la iglesia? Si la iglesia es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, pues somos parte de la misma. Hemos tenido casos de hijos de pastores que se han suicidado. Hace poco tuvimos casos. Y pastor, hemos tenido casos de pastores que se suicidaron. Adventistas. Y usted dice, si usted quiere adoptar esa postura rígida, un tanto legalista, farisea, puede decir, no tenía fe. Ahora, si usted quiere ser humana, tiene que pensar, pobre, ¿cuántas presiones tendría? ¿Qué situación lo llevó hasta esa condición? Y si es miembro de esa iglesia, usted se tendría que preguntar, ¿habré contribuido yo para eso? O a lo mejor tenía los que no eran indicados. Los ancianos eran del Sanedrín. Muere la madre de una esposa de pastor. Ella se deprime porque no pudo estar con su mamá. La junta de iglesia dice, hay que cambiar al pastor. Porque si tiene una esposa que se deprime es porque él no sabe motivarla, no sabe inspirarla. Y si él no puede dirigir su primera iglesia, que es el hogar, menos puede dirigir la iglesia nuestra. Y mandaron una carta a la asociación para ver si lo sacaban al pastor. ¿Quiénes hicieron toda esa movida? Los ancianos santos de la iglesia. Los 144.000. Ellos eran 144.007. Porque eran muy santos. ¿Me hago entender? Esta cantidad de suicidios hace que tengamos 118.260 suicidios por año en Estados Unidos, 324 suicidios por día, 13 suicidios por hora, un suicidio cada 4 minutos y medio. Yo no sé cómo esté aquí en Europa, pero entiendo que las realidades no son tan diferentes, Gente que se está muriendo sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero lo terrible de esto, ¿sabe qué es? Que la edad de quienes practican, si se puede llamar práctica, este flagelo social, son
personas que recién deberían estar disfrutando de la vida porque están empezando a vivirla. Estoy hablando de jóvenes entre 15 a 29 años. Cuando yo era niño, pensé que iban a hacer otra vez, pero no lo hicieron. Muy bien, gracias. Iba a decir cuando yo era chico, pero me iban a decir, pastor se quedó chiquito, así que eso. ¿Cuál es la diferencia? Cuando era niño yo escuchaba que una persona se suicidaba, pero siempre eran personas, no digo que esté bien, ¿no? Pero digo la diferencia de aquella época a esta época, cómo han ido cambiando las cosas, pero no para bien, sino para peor, ¿no? Que era una persona que había perdido su empresa, una persona ya adulta, grande. Pero hoy escuchar que un niño de 15 años se suicide. Hay de 7, pastor. Ahorita me han llegado comentarios de clientes que... Niños que están deprimidos. que están deprimidos. Puede ser que los llevamos al psicólogo y el psicólogo dice, no es psicólogo, es psiquiatra o neurólogo, porque tiene otros problemas que le están afectando emocionalmente allí, alguna glándula, les está faltando ciertos químicos en el cuerpo, que dopamina, que endorfina, etc. Sí, pero la realidad es que ahí están. Y están viviendo esa triste realidad. Y las familias quedan destrozadas. Como decía la hermana hoy, con relación al abuso infantil, imagínese un suicidio. ¿Cómo se vuelve de eso cuando pasa algo así en la familia? ¿Sabía usted que en Estados Unidos el aborto es legal? Yo no sé cómo sea aquí. ¿También en la mayoría de los países de la comunidad? ¿Sabe lo que ha producido esto? Que nosotros tengamos 1.095.000 abortos por año, 90.000 abortos cada mes, 3.000 abortos por día, 125 abortos por hora, 2 abortos por minuto, un aborto cada 30 segundos. O sea que cuando yo termine de predicar hoy, con los cadáveres que se pueden haber recogido en algún lugar de Estados Unidos, podremos quizás llenar un cuarto pequeño con esos bebés. Uno ve toda esta situación de la sociedad y digo, la mochila se agiganta, crece. Y otra vez, yo escuchaba que fulana había abortado. Una mujer grande ya, que tuvo un desliz y que porque no quería que se sepa, hablo de la sociedad, no de la iglesia, había pasado eso, aunque no piense que en la iglesia no pasa. Porque nunca me voy a olvidar del caso de una amiga mía, bueno, hermana de un íntimo amigo mío, pequeña ella, 16 años, que tuvo un desliz con su novio que no era de la iglesia. Y cuando los padres se enteraron, empezó primero con una golpiza el papá. Lo segundo, la llevó a un hospital de estos para arrancarle del vientre a la criatura, porque ¿qué van a decir en la iglesia? Que la hija de un anciano haya pasado por esa situación. Pero yo le aseguro que esa familia nunca más se recuperó de aquello. Yo un día prediqué de una dama que conocí alguna vez en Puerto Rico, y esto lo digo así directamente porque este testimonio la hermana me dio permiso no solo para contarlo, sino para escribirlo en un libro que escribí. Esa señora que había abortado a un niño que después no podía tener hijos y pensaba que era el castigo de Dios por lo que había hecho en su juventud, hasta que finalmente después queda embarazada, logra reivindicar su alma porque el esposo que la amó, el que le ayuda a salir de la angustia que tenía, cuando quedan embarazados es porque él le hizo entender que a él no le importaba lo que ella había vivido en el pasado, que él la amaba así como era, y si él la amaba así, Dios también la podía amar. Eso liberó el corazón de esa mujer y a los pocos meses quedó embarazada, pero su hijo nació con un problema cardíaco. Y yo me entero de todo esto porque estoy en una campaña en su iglesia, cuando voy acompañándolos al médico que le iban a dar los resultados del niño, si había que operarlo o no por su situación cardíaca, al niño de 1 año y medio, y sale aquella mujer del consultorio del médico saltando y gritando con alegría, diciéndome, pastor, Dios me perdonó, porque habíamos hablado de todo esto, porque el niño estaba totalmente sano, Dios se lo había sanado completamente, todavía está vivo, el niño ya tiene 25 años, es todo un hombre, y esa mujer sanó de su herida. Bueno, conté ese testimonio
más detalladamente en aquella predicación donde estaba esa familia que había pasado lo que les decía de la iglesia en la que yo fui miembro alguna vez, y yo vi a ese hombre quedarse sentado en el primer banco sin poder moverse de allí. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le recordó todo lo que él había vivido con su hija. Nunca más se vuelve de una situación como esa. Pero claro, nosotros tenemos que trabajar con todo eso. Y la mochila, insisto, sigue siendo una mochila pesadísima. Déjeme avanzar con todo esto porque mucha estadística. Nosotros en Estados Unidos somos, en uno de los últimos censos, 318.582.000 personas, de las cuales 65.000 son latinos, con los que tenemos que trabajar. 65 millones, perdón, son latinos. Les decía anoche que Estados Unidos es el segundo país con más hispanoparlantes del mundo. Tiene más hispanoparlantes que España. ¿Cuántos son en España, Eliezer? No. En España completo, todo el país de España. Son 37, 40 millones más o menos. Bueno, tenemos más que España, que es un país, el país, digamos, de la lengua madre, ¿no? La madre patria, como le solemos llamar. ¿Sabe usted cuántas personas hay en el mundo? 7 billones, 7.000 millones. ¿Sabe usted cuántas personas de esas 7.000 millones que hay en el mundo son adventistas del séptimo día? Dicen los libros de iglesia que somos 20 millones. 22 creo. Un día hablaba con un secretario de una asociación que había sido secretario de la Unión, de ese país donde estaba, y le digo, fulano, dime la verdad, ya no estás en la Unión y te estás por jubilar. Así que, ¿realmente ustedes tienen tantos miembros como dicen tener en los libros? Y él me dice, te voy a ser honesto, total, ya no tengo nada que perder. Nosotros tenemos alrededor del 55% realmente de los miembros que están anotados en el libro. O sea que el otro 45% no está. Haga esa relación con los 22, 25 millones que decimos ser. En realidad somos muchísimo menos de esos que pretendemos ser en los libros. ¿Cómo es posible que nosotros alcancemos a un mundo de 7 billones en el mundo, con tan pocos que somos? Y ahora se la complico más. En los últimos años en Estados Unidos, y quizá por acá también se ha transmitido el pensamiento de que las personas que se deben dedicar a la evangelización deben ser personas especializadas en eso. Así como hay médicos especialistas para una dolencia y para otra, el especialista es el que tiene que atender tal cosa, y en este caso, las necesidades espirituales. Pero ¿sabe usted cuántos somos de pastores en el mundo? ¿Sabe cuántos pastores somos en el mundo? Mire, 17.530 pastores con credenciales. ¿Cómo hacemos 17.530 pastores con credenciales para atender 7 billones de personas en el mundo? Y ahora me entienden por qué digo que los pastores están cargando una mochila demasiado pesada. Están las expectativas de todos los que hablamos recién. Están la realidad de la sociedad. Está la mies, que es mucha, y cuando nos miramos nos sentimos que los obreros somos demasiado pocos. Y eso todavía nos estresa más. En Estados Unidos hay un grupo que se llama Barna, no sé si han escuchado hablar del grupo Barna. Son investigadores. Ellos se dedican a hacer trabajos de investigación y hacen muchos trabajos de investigación con cristianos. Hicieron una encuesta a pastores y encontraron cosas tremendas en esa encuesta a pastores. Por ejemplo, no es solo de adventistas, esto está, los adventistas incluidos, pero todos los pastores protestantes en Estados Unidos, que es un país protestante por excelencia. Cada mes en los Estados Unidos, 1.500 pastores dejan el ministerio.
Por cuestión de tiempo no le voy a leer cada una de las cosas, pero mire, esta es la condición en la que muchos de esos pastores se encuentran. 90% se siente agotado de forma semanal y algunos diariamente. 89% consideró alguna vez dejar el ministerio. El 57% dijo que se iría si tuviera dónde ir a un trabajo secular incluso. El 77% sentía que no tenía un buen matrimonio. El 75% creía que no tenía la suficiente instrucción para realizar la función en cuanto a las exigencias se refiere. Esto no es para cualquiera. Esto es realmente para valientes. Así que cuando vea por la próxima vez a su pastor, abrácelo, quiéralo, apóyelo y ayúdelo de corazón. Usted como anciano, como anciana, debería ayudarle a llevar esa carga tan pesada que el pastor tiene. Porque uno de los elementos, después lo pueden, si quieren se lo puedo mostrar más detenidamente en la encuesta, determinaba que la mayoría de los pastores sentían que estaban trabajando solos, aun cuando tenían una junta o tenían líderes que lo acompañaban. ¿Me va siguiendo? Esto no es para cualquiera. Esto es para valientes. Y para valientes los está llamando el Señor. Joel capítulo 3, verso 9 al 11 dice: proclamad esto entre las naciones. Esta es la segunda parte ya del tema. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Oye, cuando usted lee un texto como ese, donde Dios habla de despertar a los valientes, porque esto no es para cualquiera, esto es para valientes, y llama al Señor a los valientes y dice: vengan esos hombres de guerra, porque esto es una guerra. Estamos en medio de un conflicto. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un conflicto, hay una guerra que está detrás de todas las guerras, el verdadero Star Wars espiritual, el conflicto de los siglos, el que está detrás de todos los conflictos que pueden haber. Se cierne en torno a nosotros y el campo de batalla es del corazón de los seres humanos, a donde tenemos que llegar con la palabra. Ahora, cuando usted piensa en hombres de guerra, hombres preparados, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? El ejército, ¿cierto? El ejército son gente entrenada, que hacen ejercicio, que le enseñan a disparar, que les enseñan a pelear. Esa es la persona entrenada. Si trasladamos eso al plano espiritual o al plano de la iglesia, ¿quiénes serían ese ejército? Bueno, ahí la estás tirando ya bien a lo espiritual, pero yo hablo en el sentido organizacional. Cuando miramos nuestro ejército, si son gente preparada, que les enseñaron una y otra cosa, diríamos que son los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Pues los pastores estudian 4 años y algunos estudian un poco más, y se siguen perfeccionando y conocen la herramienta que es la Biblia y tienen que hacer estudios y tesis y cosas así. Entonces usted diría, el ejército, aquí están, son los pastores. Sin embargo, cuando usted lee el texto, Dios no piensa igual. Porque Dios dice, fíjese esta parte, forjad espadas de vuestros, ¿qué cosa? Asadones. Lanzas de vuestras hoces. Ahora, ¿qué es un asadón? Pastor Castro, no responda, por favor. Porque él es argentino y para un argentino un asadón es una parrilla larga con mucha carne. Es un asado grande. Esa la queremos coger todo. En mi país lo que la Biblia llama asadón, nosotros le llamaríamos una asada. Pero si digo asada, los mexicanos se imaginan lo mismo, la carne a la parrilla, ¿verdad? Una asada. Es un elemento que tiene un palo así y en la punta una cosa así para abajo, como para hacer hoyos o surcos en la tierra, ¿cierto? Es una herramienta para quitar la hierba del huerto, para preparar el terreno para plantar semillas, etc. Es una herramienta del trabajo, ¿dónde? En el campo. Y una hoz, ¿qué es una hoz? No me diga muchas O, ¿está bien? Es una, ¿se entiende la expresión guadaña? ¿Machete? Ese se entiende mejor. Para cortar la hierba. No, pero la hoz es para secar. Claro, la espiga. Pero sirve también para, puede usarla para cortar un poco alguna grama más pesada, más dura, más fuerte. Bueno, pero independientemente, a lo que me refiero es que también es otra herramienta
del campo. ¿A qué se dedicaban los hebreos? No vaya a pensar que todos eran pastor de ovejas. Pocos eran pastor de ovejas. La mayoría se dedicaba a sembrar la tierra, a la agricultura. O sea que cuando Dios está hablando del ejército y está hablando de los valientes, está hablando del pueblo en general. Los que trabajaban en el campo, los que estaban, que eran la mayoría. Las personas, podríamos decir, comunes como usted y como yo. Las personas del pueblo, los miembros de iglesia. Y el Señor ve a la iglesia y a sus miembros como un ejército de valientes. Y dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo, que le dijo el Señor cuando le pedía que le quite el aguijón de la carne? El Señor le dijo, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Y Pablo decía, cuando soy débil, es el momento cuando soy fuerte. En otras palabras, lo que Dios está haciendo o está diciendo es que Él está esperando que la iglesia se levante con su poder como si fuera un ejército para destrozar el poder de las tinieblas y hacer brillar la luz que el mundo necesita ver para que todas las cosas que están a nuestro alrededor mal puedan ser transformadas. ¿Me va siguiendo? Ustedes son los líderes, decía el pastor Castro, a ustedes los van a seguir. Y ustedes son los encargados con nosotros juntos de despertar este gigante que está dormido. Estos valientes. Carguemos juntos la mochila, por favor. Trabajemos unidos. Basta de tener tu agenda por tu lado y de hacerle la contra al pastor si estás en esa situación. Acá no pasa eso, ¿verdad, pastor Eliasim? Gracias a Dios. En Ayale no pasa eso. Menos en las iglesias latinas. Gloria a Dios. Si eso es así. Esos valientes tienen que ser despertados. Esos valientes tienen unas características particulares. Tienen unas características especiales. La Biblia los describe. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. Al segundo libro del profeta Samuel. Leemos rápido y ya voy terminando. Vamos a descubrir unas cosas importantes de estos valientes. Usted escuchó hablar de los valientes de David, ¿verdad? Eran los valientes de Jehová. Características particulares que tienen estos hombres. Pero resulta, ahí entre esos valientes hubo un hombre que fue capaz de defender a todo un pueblo con una espada en la mano. Mató no sé cuánta cantidad de gente y la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Se acuerda de ese caso? De ese valiente de David. Y del otro que defendió la plantación de lentejas y no sé a cuánta gente mató, y otro que mató a un león, y otro que peleó con un oso, y todos eran grandes y tenían gran renombre. Pero de momento la historia que va contando de todos estos nos presenta a tres que alcanzaron un renombre de ser todavía más valientes que todos los demás, y nos cuenta por qué esos alcanzaron ese renombre de llegar a ser tan valientes como para hacer distinción entre ellos y el resto, diciendo que aun cuando aquel que se le quedó la espada pegada en la mano, o aquel otro que peleó por el campo de lentejas, o aquel otro que venció al león, no alcanzó el renombre de estos otros tres, que fueron, digamos, valientes superlativos. ¿Quieren ver lo que pasó con ellos? Lo leemos rápido. Segunda de Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 23. Voy a leer rapidito aquí el versículo 8 en adelante. Dice, estos son los nombres de los valientes que tenía David. Y empieza a nombrarlo. Joseb, Basebet, el tecnonita, jefe de los tres. Él blandió su lanza entre 800 y los mató de una sola vez. Después de él vino Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ajojí. Él era uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos y se reunieron allí para la batalla y se retiraron los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo fue tras él para tomar el botín. Después de él estaba Sama, hijo de Age, el ararita. Cuando los filisteos se reunieron en Lejí, había allí
allí una parcela de tierra sembrada de lentejas. El pueblo había huido de los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron y fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David en el tiempo de la siega, mientras el ejército de los filisteos acompañaba en el valle de Refaín. David estaba entonces, ya empieza a hablar de estos 3 que tuvieron más renombre que los otros. Y ahí David estaba en la fortaleza y en un destacamento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó como una libación a Jehová, diciendo: lejos esté de mí, oh Jehová, el hacer esto. ¿No es la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron estos 3 valientes, que cobraron más renombre que los demás. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué David no quiso tomar del agua si era el deseo que él tenía? ¿Por qué lo dijo si después cuando se la trae no la toma? Porque no fue un pedido, no fue una orden de un general. Fue el deseo profundo de una persona que dejó escapar un deseo íntimo, murmurándolo, sacándolo del corazón. ¿Me hago entender? David está frente a Belén. Allí está el pozo de Belén donde él bebió agua muchas veces de niño. Y seguramente eso le traía recuerdos de su infancia. Si usted tuvo una infancia linda, seguramente cuando usted piensa en los años que fue más feliz en su historia, seguramente se va a remontar a esos días de infancia. Fueron los años más lindos de nuestra existencia, cuando no teníamos otro estrés que el de pensar con qué juguete íbamos a jugar al otro día y con qué compañerito nos íbamos a encontrar para hacer el equipo o para armar el fuerte con el que nos íbamos a defender de los indios imaginarios que vendrían a atacarnos. Nunca, por más que hayamos estado en los mejores restaurantes de este mundo y los más caros, nunca la comida va a ser tan rica como la que mamá ponía en ese tiempo en la mesa cuando éramos niños. ¿O no? Nunca el agua va a ser más rica que el agua que bebíamos de la manguera que nos daba la vecina después que terminábamos de jugar al fútbol. Los que jugábamos al fútbol en nuestros países. ¿Ustedes hacían eso? Cuando hacían, ¿cómo llaman en México? La cascarita. Pedían después al vecino. Nosotros teníamos una cancha que al lado había una mujer que pobre la molestábamos todo el tiempo porque la pelota se caía para su casa, le pedíamos que la devuelva y cuando terminábamos el partido la llamábamos todos, la llamábamos igual y no era su nombre, le decíamos Doña. ¡Doña! ¡Nos da un vaso de agua! Y ella siempre respondía igual. Yo no tengo vasos de agua, tengo vasos de cristal o de plástico con agua. Bueno, ¿nos da un poquito? Sí, está bien. Y salía la doña con una jarra. Y de momento aparecíamos los 22 así. ¡Uf! Y ella decía, no, son muchos. Dejaba la jarra, conectaba la manguera a la pluma, a la llave, al grifo, no sé cómo usted le llame, la abría y todo el mundo a tomar. Y ahí estaba. Y no nos contagiábamos de nada. Y el agua caía y a veces tomábamos 2 a la vez. Les cuento lo que hacíamos. ¿Alguna vez tomó mate usted? ¿Sabe lo que es el mate argentino? ¿Ha tomado? Es como beber los 2 de la misma... Parecido. Recuerdo una vez que estábamos así, apareció un profeta en el barrio. Un muchacho que dijo, aprovechen ahora a tomar agua porque pronto el agua va a ser más cara que la gasolina. Y todos dijimos, pero mirá el loco lo que está diciendo. Hace como 2 años me invitaron a predicar a una ciudad en Texas que se llama Houston. No sé si han oído hablar de Houston. Hizo escala el avión mío en Dallas. Estaba con mi esposa. Y mi esposa hizo como David. Me dijo, ay, tengo sed.
Cuando una esposa dice tengo sed, es una orden equivalente a ve y tráeme agua. Entonces yo fui, digo, le voy a llevar esta agua que es la que a ella le gusta, un agua de Fiji. No sé si la venden acá, un agua que dice Fiji, le encanta porque es alcalina esa agua. Agarro el agua así de Fiji, le voy a llevar esta agua, mi esposa me va a amar. Cuando la voy a pagar me dicen $5.50 en el aeropuerto. Y me acordé del profeta, aquel del barrio. Siempre los recuerdos de nuestra infancia nos llenan de gozo, de alegría, nos traen esa nostalgia al corazón. Bueno, así se sentía David. Ahí está Belén, está sitiada el pozo, están los filisteos allí. Y él deja que su pensamiento se caiga por su boca y dice, ¿quién me diera de beber? Ay, agüita del pozo, esa manguera tan rica que era. Y hay 3 que están al lado de David y lo escuchan. Y están dispuestos a hacer una locura. Usted se pone a pensar el campamento de los filisteos sitiado totalmente, está lleno de guardias por todos lados. El pozo está en el medio y tienen que llegar hasta ahí para traerle agua a David. Y el rey no les dijo, todavía no era rey, pero era el general de ellos, no les dijo, vayan al pozo, tráiganme agua. No, simplemente fue el deseo del corazón de David. Y estos hombres lo amaban tanto, tanto, que cómo no complacer el deseo del corazón del rey, que el que sería rey, del corazón de nuestro general. Estos hombres demostraron primero que nada que estaban tan cerca de David que escucharon el susurro de su corazón. Y por eso fueron más valientes que los otros, porque se atrevieron a hacer de aquellos que estaban cerca de su general. Segundo, se atrevieron a hacer lo que nadie había hecho antes. Una locura, diría la gente. Los demás seguramente, che, ¿dónde está fulano, sultano y mengano? Dicen que se fueron a mezclar con los filisteos para buscarle agua a David. Están locos. Esto es lo que les pasa. Tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra, porque ¿cómo van a hacer eso? Mira los filisteos cómo están. ¿Me hago entender? Se atrevieron a lo imposible. Lo dejaron todo. Lo arriesgaron todo para complacer el deseo del rey o del general. En ese estar tan cerca de David que escucharon el susurro de su corazón, me hace pensar si nosotros realmente estaremos tan cerca del corazón de nuestro rey que podamos escuchar su susurro. ¿Puedes decirme cuál fue el susurro que se le escapó de la boca hoy al Señor Jesús? ¿Pudiste escucharlo? ¿Te sentaste a sus pies y estuviste tan cerca de su corazón como Juan que pudiste escuchar los latidos del Señor? Estoy convencido que si pudiésemos escuchar los susurros más profundos del corazón de Jesús que se expresan allí en ese susurro, lo que escucharíamos es el deseo y el anhelo que tiene de volver de una vez a esta tierra. Porque la naturaleza gime y clama con dolores de parto, porque ya no aguanta más. Porque la sociedad, con todo esto que estábamos diciendo recién, nos demuestra que este mundo no da para más. Este mundo está como el mar embravecido cuando Jonás estaba dentro del barco, en el barco equivocado, yendo al lugar que no debía. Y el mundo estaba en oscuridad y en tinieblas porque Jonás dormía. ¿Me hago entender? ¿Usted no cree que parte de las cosas que pasan en la sociedad es porque la iglesia no ha cumplido la función que tiene que cumplir? Que no hemos sido tan relevantes como deberíamos ser en este tiempo en el que vivimos.
Si a su iglesia la cierran mañana, se levantarían las personas de alrededor de la iglesia con pancartas, con carteles, con cruzacalle, diciendo: no, no cierren esa iglesia, porque esa iglesia es una bendición para nosotros. Esa iglesia es la que hace que este barrio viva de verdad. Esta iglesia es el refugio de los necesitados. Esta iglesia es el hospital donde curan el corazón de los que están lastimados. ¿Diría eso? O la gente diría: ¿qué pasó? ¿Cerraron? ¿Qué había una iglesia ahí? Y después estamos preocupados porque nos van a perseguir, nos van a perseguir. ¿Qué te van a perseguir si no te conocen? ¿Me hago entender? ¿Estaremos tan cerca del corazón del Señor como para escuchar el deseo? ¿Estaremos dispuestos a atrevernos a hacer lo que nadie ha hecho antes? ¿Estaremos dispuestos a romper el molde? ¿A cambiar lo que sea necesario que se cambie? ¿A quitar lo que es necesario que se quite? ¿A transformar lo que es necesario que se transforme, empezando por nuestro corazón? ¿Estaremos dispuestos a adaptar nuestras realidades a la necesidad de la gente que tiene que escuchar el Evangelio de Jesucristo? Quiero que por alguna razón nuestras formas no les permiten ver el mensaje. ¿Me va siguiendo? ¿Quiere que me calle? Estos se atrevieron a hacer lo que nadie había hecho antes, pero en ese hacer, estos hombres fueron valientes de sangre fría, inmutables, aguerridos, atrevidos, desafiantes, un tanto imprudentes, sí, capaces de hacer lo que sea para complacer a su rey. Me pregunto, ¿estaremos a ese nivel los valientes de este tiempo? Imprudentes. Pastor, usted nos está invitando a ser imprudentes, desafiantes, atrevidos. ¿Qué cree usted? ¿No crees que la época en la que estamos demanda que seamos así? Estos hombres lo dieron todo, y en ese darlo todo lo arriesgaron todo, arriesgaron sus vidas, sus posiciones, sus futuros, sus reputaciones. Mis amigos, todo lo arriesgaron. ¿Estaremos dispuestos nosotros a eso también? Amén. Por amor al Maestro. ¿Cómo llamaron a la iglesia que llegó acá acá a Europa, sí, pero a Roma, y trastornó las bases del imperio más poderoso de la historia? Si usted lee el libro de los Hechos, dice que les decían: estos son los que trastornan el mundo. Lamentablemente hoy las cosas son diferentes. Hoy estamos trastornados por el mundo. ¿Me va siguiendo? ¿Estaremos dispuestos, como muchas veces se dice, de volver a las sendas antiguas? Volver a las sendas antiguas no es volver a una religión del 1800, Volver a las sendas antiguas es volver al jardín del Edén, a depender totalmente del Señor y hacer por Él lo que Él pida, mande. Volver a las sendas antiguas es apegarnos a la palabra, entendiendo que lo más importante para Dios no son ni las formas, ni las cosas, ni la organización, ni la institución, ni la estructura. Para Dios lo más importante son las personas, porque Él vino a morir por las personas. Que la gente necesita escuchar de Jesús, no de doctrinas, aunque las doctrinas pueden ser importantes, pero Jesús es más importante. Un Cristo vivo que se comparte, haciéndole sentir a la gente que son importantes, que son lo más importante, que son la razón de ser, que por ellos el Señor murió, que si ellos no estuvieran, la iglesia no tiene ni sentido ni significado. ¿Me hago entender? ¿Estaremos dispuestos a ponernos en las manos del Señor y romper el molde para mostrarle a la gente que somos capaces de dejar todo lo que sea necesario dejar por amor a aquellos que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que estuvo dispuesto a hacer todo eso primero por nosotros. Porque nos amó con un amor más grande que el pecado y que la muerte. Porque estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, dejando el trono, cielo, gloria, honra y majestad, y vino a esta tierra para mostrarnos cuán importantes somos para Él. Oh, inmenso amor,
amor sublime, amor maravilloso. El amor de Dios es lo que el mundo necesita recibir. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí
te parece que es buena la oportunidad para decirle al Señor que nos ayude a ser los valientes que Él espera que seamos? Los ayudantes del pastor para que juntos podamos trabajar en función de despertar a los valientes de nuestra iglesia y que esta iglesia se levante como un solo hombre, como el ejército que necesitamos ser. Porque el diablo podrá hacer caer a uno, a otro, que vamos trabajando solos por allí, pero no podrá detener jamás a un ejército que se levante en contra del reino de las tinieblas. Él teme a eso y ya es hora de que Elías se despierte, que los valientes se levanten y que el Señor venga por segunda vez. ¿Quieren que le pidamos algo así al Señor? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedírselo juntos. Señor, primero estamos cansados ya de estar en este mundo. Sea más grande o más pequeña, todos cargamos alguna mochila y clamamos porque tú vengas pronto a esta tierra como creímos desde el día en que nos enteramos que volverías. Pero antes de que vengas, el mundo tiene que saber, tiene que escuchar. Y millones tienen que aceptar este evangelio. Tú lo viste, tú lo dijiste, sería predicado este evangelio del reino y entonces vendría el fin. No dijiste que a lo mejor, no dijiste que quizá algún día, no, lo aseguraste, será predicado. Y aquí estamos los que queremos hacerlo. Ayúdanos a ser los valientes que tenemos que ser, a tomar las cosas que tenemos, nuestros azadones, nuestras hoces, las herramientas naturales de nuestra vida, lo poco que sabemos, lo poco que hemos aprendido de la vida y todo eso, ponerlo en tus manos para que tú los transformes y puedas convertirlos en herramientas de bendición para que en esta guerra podamos dar la batalla necesaria para que la victoria que está asegurada pueda ser nuestra de una vez y para siempre. Señor, úsanos. Ayúdanos a que podamos trabajar unidos, ancianos, pastores, los hermanos, y el ejército finalmente se levante para tu gloria y honra, y el mundo sea sacudido de una vez y para siempre. Y entonces podamos verte venir en gloria y exclamar como el profeta decía: aquí este es mi Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayudes, para que nos dirijas, para que nos guíes. Permite que este sábado podamos disfrutar en tu presencia. Podamos sentarnos a tus pies, podamos estar a tu lado y escuchar el susurro de tu corazón. Y comenzar esa experiencia de convertirnos en los valientes que este mundo demanda en esta época en la que vivimos. Gracias por escucharnos. Pero muchas más gracias te damos porque ya estás contestando esta oración. Y el milagro está empezando en la vida de aquel que abre el corazón de par en par para que tú tomes el control completo de nuestra existencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.